Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles en esta hora y poder darles la bienvenida a nuestra sesión de clínicas civiles. Solo como un breve anuncio, recordemos que para el día de mañana está programada nuestra primera evaluación parcial, lo que significa entonces que todo lo que desarrollemos en esta clase va a entrar a evaluación el día de mañana, ¿ok? La evaluación va a estar habilitada, creo, a partir de las 3 de la tarde y van a tener hasta las 9 de la noche para poder presentarla. Cabe mencionar que el día de mañana no tenemos sesión programada, así que únicamente deben de centrarse en realizar su evaluación, cuya ponderación ronda sobre los 20 puntos, ¿ok? Entonces, recuerden, no nos vamos a ver en este espacio, pero el tema que agotemos en esta noche entra a evaluación para el día de mañana. ¿Preguntas al respecto? Ok, asumo entonces que Licenciada, perdone, adelante. aprovechando la tarea que dejó de los esquemas, ¿es a mano o es a compu? Ok, ahorita pasamos a este segundo espacio, Glenda. Gracias. Justamente, entonces, asumiendo que no tienen dudas en torno a el primer apartado que tenemos a bien desarrollar en esta noche, que era lo relativo al examen parcial, entonces ya me concentro en las tareas que tienen habilitadas en Classroom. La realización de los esquemas puede ser a mano o puede ser a computadora. No tengo preferencia alguna. Solamente quiero que estén individualizadas todas y cada una de las etapas procesales con su respectivo fundamento legal. Además de eso, quiero que por favor las actividades fueron ya habilitadas con suficiente tiempo, así que pueden empezar a organizarse para subirlas en la medida que ustedes vayan teniendo listos los esquemas. Solamente, por favor, verifiquen que su cumplimiento pueda hacerse efectivo, es decir, recordemos que ustedes son responsables de cargar el archivo que se les está solicitando y de cerciorarse de su oportuno envío. ¿Por qué? Porque como justificación muchas veces todavía utilizamos el lo adjunté, pero no le di enviar, ¿verdad? O no me cercioré si lo envié o no, y creo que esa ya no es una excusa válida, sobre todo para el punto en el que nos encontramos en la carrera. Además de esto, quiero hacer referencia a que tenemos un plazo establecido. Así que por favor, cerciórese de entregar el requerimiento que se le solicita dentro de este plazo, lo que conlleva a que toda presentación o envío de forma extemporánea, es decir, fuera de los límites establecidos en cuanto a día y hora, no va a tener validez o ponderación alguna. Además de eso, la presentación únicamente es a través del espacio habilitado en Classroom. La entregué tarde por un minuto, opera también para el parcial, chicos. Lo envié después de la hora prevista, así sea un minuto. Para mí esto es extemporáneo, entonces no va a tener validez alguna. Así que la responsabilidad, pues, es justamente ni cargar las tareas 2 minutos antes de que se venza o de que opere ese plazo fatal, ni tampoco el parcial, ¿verdad? Realizarlo, pues si sé que no me van a bastar 5 minutos, no voy a empezar a realizarlo 5 minutos antes de que venza la entrega del mismo. Entonces, solo para que tomemos consideraciones por allí. Pero regresando a lo que Glenda nos preguntaba, justamente la realización de los esquemas puede ser a mano o puede ser a computadora. Yo no tengo preferencia alguna al respecto. Recordemos también que los parciales tienen un valor de 20 puntos, los juicios o estas actividades ya habilitadas tienen una ponderación de 10 puntos y por eso también es importante su prontuario. Creo que todavía tenemos alumnos que se están incorporando a clínicas, entonces yo les voy a solicitar que por favor lean el material que ya está colgado en Classroom, sobre todo en cuanto a lo relativo a las actividades con puntuación, porque todavía me están preguntando si hemos dejado tareas o si tenemos actividades pendientes y esto está detallado en ese material.
Sepan también que para los que se están incorporando, tienen la obligación de verificar que su nombre aparezca en el listado oficial que también está publicado en Classroom. De lo contrario, deberán dejarme en la sección de comentarios su nombre y su número de carnet, y eso no les exime de la responsabilidad que ustedes tienen de darle seguimiento en oficina administrativa para su incorporación a los listados respectivos. Bien, dicho esto, pregunto, ¿dudas en torno a las tareas, las actividades ya habilitadas o el parcial del día de mañana? Bien, asumo entonces que no tenemos ninguna duda, por lo tanto, voy a iniciar compartiendo mi pantalla para poder empezar con la clase que tenemos programada. ¿Me confirman, por favor, si tienen pantalla a la vista o la Sí, presentación listo. a la vista? Licenciada. Sí, Muchas gracias. licenciada. Gracias, gracias. Agradezco por allí su confirmación. Bien, la semana pasada tuvimos a bien desarrollar el juicio ordinario y me voy a ir de una vez a la última fase, que era este esquema, ¿no? Nos quedamos justamente o agotamos hasta las actitudes del demandado, que vimos realmente cuáles podían ser, cuáles podía asumir el demandado como tal. Así que en esta hora nos toca pues culminar la tramitación de este juicio ordinario que ustedes tienen en pantalla. De esa cuenta, la siguiente fase o etapa procesal del juicio ordinario está constituida en la apertura a prueba, que es la fase procesal número 4. Cabe mencionar que dijimos que hay actos que recaen exclusivamente en las partes. Entonces, justamente la apertura a prueba es uno de los actos que formalmente, en este caso la parte actora, está obligada a solicitarle al juez de primera instancia. ¿Por qué recae exclusivamente en la parte actora? Bueno, porque a través de la petición de apertura a prueba es que el sujeto procesal le está solicitando que en el proceso se pueda diligenciar todos aquellos medios de prueba de los cuales se va a valer para acreditar su pretensión. Recordemos que no basta el solo afirmar la existencia de un hecho, el solo afirmar una proposición, sino que de acuerdo al principio de la carga de la prueba que opera en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, aquel sujeto que afirma un hecho tiene que probarlo, y aquel que lo niega tiene que probar los hechos extintivos de la pretensión, ¿no? Entonces, ¿en qué momento del juicio ordinario es que se van a diligenciar los medios de prueba? Bueno, estos se van a diligenciar en el término que se señale para recepcionar y diligenciar todas aquellas herramientas que van a coadyuvar al convencimiento del juzgador. Pero ojo, acá no es que el órgano jurisdiccional de oficio decrete la apertura a prueba, sino que por el contrario, esta debe de formularse como una petición general que, por supuesto, tanto el actor y demandado deben de presentar ante el órgano jurisdiccional. El actor, claro, solicita la apertura a prueba en el escrito de demanda y el demandado lo hace en la contestación de demanda, pero siempre debe de estarse reiterando esta petición para que se decrete el plazo que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil para recepcionar los medios de prueba. Y esto me lleva a que platiquemos un poquito acerca de qué es prueba. Bueno, en pantalla tenemos que prueba es la comprobación judicial por los modos que la ley establece de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende. Recordemos una parte es súper especial de esta primera cita, la existencia de un hecho controvertido.
¿Cuándo se materializa un hecho controvertido? Bueno, sencillamente cuando no hay acuerdo en torno a él mismo, es decir, cuando hay oposición en torno a alguna afirmación. Hay hecho controvertido cuando yo digo blanco y el otro dice negro, ¿ok? Ahora, cuando los dos afirmamos azul, pues realmente no hay objeto que pueda versar sobre alguna discusión en torno a el determinado color. Entonces, los juicios se materializan ante la existencia de hechos controvertidos. Si no hay hechos controvertidos, entonces el desarrollo del juicio simple y sencillamente no tendría razón de ser. Además de eso, cuando hay oposición, cuando hay conflicto, cuando uno afirma y el otro niega, forzosamente, pues las partes deben de valerse de medios que le permitan convencer al juez de su posición, ¿no? Ya sea afirmando o sea negando. Pero ojo, porque la ley procesal establece ciertos límites en torno a las herramientas de las cuales los sujetos procesales se pueden valer. Y por eso es que la definición resalta por los modos que la ley establece, porque la ley de carácter procesal no solo establece límites, sino que además regula todas aquellas herramientas que podemos invocar como medios de prueba y que van a permitir el convencimiento máximo del juez para fallar de acuerdo a nuestro interés o a nuestra posición. Además de eso, también la prueba se define como un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. ¿Quiénes son los litigantes? Bueno, aquellos que asumen el rol de actor y demandado, ejecutante o ejecutado. Y por supuesto, la prueba es considerada ese medio de verificación porque a través de estos medios, a través de estas herramientas, es como vamos a permitir exponenciar la viabilidad entonces de aquel hecho o de aquella afirmación que estamos planteando ante el órgano jurisdiccional y que estamos planteando a través del escrito inicial de demanda o a través de la contestación de la demanda. Por la prueba o a través de la prueba es que se va a tratar de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los hechos de carácter controvertido, es decir, de los datos procesales que estamos aportando y en los cuales estamos fundamentando nuestra pretensión. Pero además de eso, la prueba van a ser aquellas herramientas en las cuales, bueno, primero el juez va a permitirse el convencimiento para decidir sobre ese asunto, sobre esa litis y que por supuesto van a fundamentar de manera exponencial su decisión en torno a el asunto que está siendo objeto de contienda o de discusión entre los sujetos procesales. Además de eso, les hablaba hace un momento del principio de la carga de la prueba, que es está regulado en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil y que regula exponencialmente cuál es el objeto de que las partes puedan solicitar realmente la apertura a prueba. Y nos dice, las partes, ojo, porque no está haciendo distinción alguna ni tampoco está recayendo esta facultad o esta obligación, me inclino más por el término obligación, en uno solo de los sujetos procesales, sino que los engloba y nos dice, las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Acá, el artículo 126 no establece únicamente que esa obligación recae en el sujeto que reclama, o tampoco esta obligación recae exclusivamente en el sujeto contra quien se reclama, sino que por el contrario, tanto actor y demandado, ejecutante o ejecutado tiene la obligación de demostrar su interés, su afirmación o su proposición. De hecho, nos dice, quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión, ha de probar esos datos que viabilizan pueda materializarse su reclamo. Y quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Es decir,
que quien contradice, por supuesto, tiene que probar por qué justamente los hechos que se reclaman por parte del actor no tienen sustento, no tienen justificación, no puede ser viable su materialización a través de la declaratoria correspondiente. O en su caso, tendrá que acreditar por qué razón o circunstancia se ve impedido de poder pues soportar los efectos que la pretensión del actor tienden o pretenden alcanzar. Además de eso, creo importante hacer mención para poder entender esta etapa procesal de la apertura a prueba, pues recordar un poquito cuáles son las fases de la prueba. Y recordemos que en materia civil la fase de la prueba son tres, empezando por el ofrecimiento, la proposición y el diligenciamiento. El ofrecimiento es la primera etapa procesal que se materializa en el escrito inicial de demanda o en su caso en la contestación de demanda. Y se los decía la semana pasada, también enlazando con los requisitos establecidos en el artículo 61 y 106 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero la imposición en la primera solicitud es enumerar o identificar correctamente los medios de prueba de los cuales tanto actor o demandado se van a valer para poder convencer al juzgador. Y les decía, la etapa del ofrecimiento que se materializa en la presentación del primer escrito, indistintamente sea demanda o contestación de demanda, juega un papel supremamente importante. ¿Por qué? Porque en ese momento se enlistan los medios de prueba de los cuales voy a hacer uso para acreditar o desvirtuar la pretensión sobre la cual gira el juicio que estemos desarrollando. Si yo omito enlistar uno de los medios de prueba que pueden ser torales para acreditar o desvirtuar la pretensión, si omito enlistarla o individualizarla en cualquiera de estos escritos que materializan justamente esta primera etapa de la prueba, entonces va a ser material y procesalmente imposible que yo pueda, primero, valerme y segundo, incorporar ese medio de prueba al desarrollo del juicio. ¿Por qué? Porque necesario es que yo pueda ofrecer, que yo pueda anunciar cuáles van a ser los medios de prueba que con exclusividad me van a servir a mí para poder acreditar mi pretensión o desvirtuar la pretensión del adversario. Hay una cuestión, yo puedo enumerar un sinfín de medios de prueba, ¿verdad? Que creo me van a ayudar. Pero será en la etapa de la proposición en la cual realmente yo filtre y establezca qué medios de prueba son los que quiero el juez de primera instancia pueda diligenciar dentro del término señalado para el efecto. Es decir, entonces en mi escrito inicial de demanda yo puedo invocar prueba documental y enumerar 10 documentos que quiero se lleguen a diligenciar en la etapa de la prueba, ¿no? En la apertura a prueba. Pero resulta que a medida en la que ha ido avanzando el juicio, pues yo definitivamente no necesito que se vayan a diligenciar esos 10 medios de prueba, sino que de esos 10 realmente ya vi que puedo acreditar con 5 medios de prueba. Entonces, ¿qué hago? En la proposición le detallo específicamente al juzgador qué medios de prueba de aquellos que ofrecí son los que realmente quiero y solicito puedan diligenciarse dentro del plazo respectivo. Y por último, por supuesto, me lleva a la etapa del diligenciamiento, que es la etapa en la cual se llega a materializar el principio de adquisición procesal, ¿no? En este, las partes aportan los medios de prueba que oportunamente ofrecieron y propusieron y entonces el juez tiende a diligenciarlos para que con posterioridad pueda emitir el juicio de valoración que corresponde a cada uno de los medios de prueba. Entonces, recordando estas fases de la prueba, ahora sí puedo pasar a algo vital dentro del desarrollo del juicio ordinario. Y es que
Les dije, el cuadro número 4 hacía referencia a la apertura a prueba y ya me quedó claro, actor y demandado deben de solicitarle al juez, esto en respuesta del principio de impulso procesal, ¿no? Perdón, del principio dispositivo que decrete la apertura a prueba, es decir, que declare, ya que pasamos a esta siguiente fase, que declare la apertura a prueba dentro del juicio respectivo y justamente el término para la recepción de los medios de prueba, de acuerdo a los artículos que ustedes tienen en pantalla, que es el 123, 124 y 125, pues determina que el término ordinario para la recepción de los medios de prueba es de 30 días. De hecho, regresando un poquito a nuestra columna, nos dice, término de apertura a prueba. Legalmente se denomina término de prueba al periodo de tiempo que ha de realizarse la práctica de aquella. Es decir, que el órgano jurisdiccional señala un plazo prudencial para poder diligenciar, para poder recibir aquellos medios de prueba que tengan que recabarse o que tengan que solicitarse y que estos ya puedan obrar en autos para que el juez pueda valorar como corresponde y de acuerdo a las reglas procesales establecidas en la norma para poder tomar una decisión. Entonces, este periodo de tiempo no queda a libre juicio del juzgador, ni tampoco queda a libre solicitud de las partes, sino que el Código Procesal Civil y Mercantil señala que el término para la recepción de los medios de prueba está constituido por 30 días, que es el término ordinario. Por supuesto, hay una excepción y puede llegarse a ampliar el término de 30 días, se puede ampliar por un plazo de 10 días. Siempre y cuando pues sea necesario. Pero cabe mencionar que la solicitud para poder prorrogar este periodo ya establecido, entiéndase los 30 días, debe de realizarse 3 días antes de que concluya el término ordinario. Es decir, que si por alguna razón no fue viable recabar o diligenciar los medios de prueba oportunamente ofrecidos y propuestos y se hace necesario todavía ampliar aquel término ordinario, por supuesto que puedo hacerlo. Y la norma me permite esa prórroga por hasta 10 días, siempre y cuando yo cumpla el requisito esencial de solicitar que se pueda prorrogar 3 días antes de su vencimiento. Si lo hago un día antes, esta solicitud de prórroga no podría ser tomada en consideración y por lo tanto seguirían operando los 30 días establecidos como término ordinario. Además de eso, por supuesto, hay un término extraordinario y nos dice que no podrá exceder de 120 días el periodo de prueba siempre que los medios de prueba deban de recabarse o de recibirse fuera de la República. Pero por supuesto, esto es a solicitud de parte. Y para poder comprenderlo, quiero que por favor nos vayamos a nuestro artículo 123 porque vale la pena que también lo veamos en el código, ¿no? Y me dice el artículo 123. Por supuesto, ante la existencia de hechos controvertidos, es necesario que se abra a prueba. ¿Por qué? Porque uno afirma y el otro niega. Entonces, claramente el Código Procesal Civil y Mercantil me establece que se abre a prueba el proceso por el término de 30 días. En el 123 me dice que este término puede ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado, es decir, del actor o demandado, no se hayan podido practicar las pruebas en tiempo, ¿verdad? Entonces les decía, es necesario diligenciar medios de prueba, pero ya no hay plazo o ya no media el suficiente espacio para realizarlo dentro de los 30 días establecidos para el efecto. Entonces, por supuesto, se puede decretar la prórroga o la ampliación. Sin embargo, esta solicitud, ojo, porque sí se
hace 3 días antes de que concluya el término ordinario y por supuesto su tramitación es como incidente. Hace 8 días creo que hablábamos y dijimos cuál es la fórmula del incidente, 283, y su fundamento legal está contemplado en la ley del organismo judicial. Además de eso, por favor, en el artículo 123 háganle un llamado y coloquen ahí como epígrafe, ok, término ordinario de la prueba y término extraordinario de la prueba, así como también el requisito para decretar el término extraordinario de la prueba. Perdón, la prórroga del término ordinario de prueba. Ahora, en cuanto al término extraordinario de la prueba, me dice, cuando en la demanda o en la contestación se hubieran ofrecido pruebas que deban de recibirse fuera de la República. Ojo, está haciendo referencia a la primera etapa de la prueba que es el ofrecimiento. Claramente, ya dijimos, tiene lugar en la demanda y en la contestación. Entonces me dice, si allí en esos escritos respectivamente se señaló que había prueba que debía recibirse fuera de la República, entonces cualquiera de las partes debe de solicitar que se fije un término improrrogable por este caso en específico, es decir, para la recepción de los medios de prueba fuera de la República. Y ojo, porque al ser de carácter improrrogable, significa que está constituido por 120 días, cantidad que no puede superarse ni aún cuando hubieran circunstancias que no permitieron pues recabar los medios de prueba en tiempo. Este artículo también materializa lo que tanto he venido mencionándoles y es que el derecho civil es rogado. ¿Por qué? Porque si ustedes verifican, el artículo sigue haciendo mención que a solicitud, es decir, el juez, por mucho que pueda observar que debe de rendirse prueba fuera de la República, él no va de oficio a decretar este plazo, sino que por el contrario, atendiendo a que el derecho civil es rogado, necesariamente las partes, en ejercicio del principio dispositivo, deben de poner en marcha la actividad jurisdiccional y presentar oportunamente su pretensión a modo de que el juicio se siga desarrollando dentro de sus fases o etapas procesales. Em, Nos dice en cuanto al curso de los términos, el artículo 125, que el término extraordinario, o sea, el de los 120 días, principia a correr juntamente con el ordinario. Es decir, que una vez que se haya de si hoy, 10 de marzo, el órgano jurisdiccional dictó la apertura a prueba y de una vez dictó que el término ordinario se va a habilitar por el término de 30 días, pero también resulta hay prueba fuera de la República que recibir, entonces también hoy, 10 de marzo, va a habilitar término extraordinario de prueba. Entonces acá no es cuando uno empieza a correr, si empiezan a correr en fechas distintas, no. De acuerdo al artículo 125, ambos empiezan a correr de manera conjunta. Además de eso, nos dice que el término de prueba se declara vencido si las pruebas ofrecidas por las partes se hubieran practicado o cuando éstas de común acuerdo lo pidieren, ¿verdad? Entonces, ojo acá porque una vez que son ofrecidas y una vez que se practiquen, puede asegurarse que el término de prueba ya está vencido y que ha surtido los efectos respectivos. Entonces, esto es importante mencionar en cuanto a el término de apertura a prueba. Si yo como sujeto procesal no solicito la apertura a prueba, entonces sería materialmente imposible poder seguir desarrollando el juicio como corresponde. Ahora bien, si ya dije que la prueba es ese medio de verificación con el cual me voy a permitir convencer al juez respecto o en torno a un hecho, entonces, ¿cuáles son esos medios de verificación? Miren, no voy a ahondar en cada uno de los medios de prueba porque sé que eso ustedes ya lo vieron en su procesal civil y mercantil. Sin embargo, voy a hacer referencia a algunos medios de prueba y cuestiones puntuales o importantes que creo se derivan de los mismos.
Dentro de los medios de prueba, ustedes los tienen enlistados y tenemos declaración de parte, declaración de testigos, declaración por informe, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y las famosísimas presunciones legales y humanas. Así que de estos medios de prueba, yo puedo platicarles un poco acerca de la declaración de parte y de la declaración de testigo. Los presento de esta manera porque a medida que vayamos viendo, pues podemos ir como haciendo ciertas diferencias. Primero, la declaración de parte es un medio de verificación o un medio de prueba que puede llevarse a cabo en cualquier estado del juicio, sea este en primera o en segunda instancia. Por supuesto, en segunda instancia puede recepcionarse aún este medio de prueba siempre y cuando se llegue a diligenciar un día antes del día de la vista señalado en el trámite de la segunda instancia, esto vía recurso de apelación, ¿verdad? Además de eso, la persona o el sujeto que tiene que absolver las posiciones necesariamente debe de ser citado de manera personal a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia. Normalmente, cuando el juez decreta la apertura a prueba, bueno, pues y ya tiene y se le solicitan, se le plantean los medios de prueba o de verificación de los cuales los sujetos van a hacer uso, el juez emite otra resolución en la cual señala día y hora para diligenciar cada uno de estos medios de verificación. Entonces, por supuesto, va a señalar un día en específico para poder desarrollar la declaración de parte. Sin embargo, debe de cumplir la condición, este medio de prueba, de notificar a el sujeto que debe absolver las posiciones, que cumpla con el requisito de notificarle por lo menos 2 días antes del señalado para la diligencia. Es decir, que si la diligencia está programada para el 18 de marzo, entonces necesaria y forzosamente yo debo de haberle notificado o debo de notificarle como órgano jurisdiccional como mínimo el 16 de marzo, ¿no? Porque la norma establece que forzosamente aquel debe de tener conocimiento de las posiciones que va a absolver con 2 días de antelación a el señalado. No significa que necesariamente le va a notificar 2 días antes, porque si puede hacerlo hoy 10 de marzo, que mejor, ¿verdad? Pero el requisito mínimo para que pueda aquel prepararse para absolver las posiciones respectivas señala que la comunicación o la notificación debe de practicársele 2 días antes a la fecha en la que se va a desarrollar la diligencia. Además de eso, por supuesto, hay una consecuencia en caso de que el sujeto que deba de absolver las posiciones no se presente a la misma. Y la consecuencia es que sea tenido por confeso a solicitud de parte. Nuevamente vuelve a materializarse el ruego por parte del sujeto procesal que se va a ver beneficiado de que al obligado se le, declare confeso. El declarar confeso conlleva prácticamente a la aceptación tácita de todas aquellas posiciones que una vez calificadas, pues vayan a realizarse a el obligado, ¿no? Entonces, esto es peligrosísimo para aquel sujeto que no comparezca, porque si hay una posición que en efecto fue calificada para poder realizarse y bueno, de pronto su sola afirmación acredita parte de los hechos enunciados por el actor, entonces salirse o el ser declarado confeso se tendrían por ciertas todas las posiciones oportunamente calificadas y al momento de valorar operarían en contra de, el sujeto que estaba obligado a absolver las mismas. Además de eso, por supuesto, la declaración de parte debe de cumplir con la juramentación del sujeto que está obligado a prestarla y el artículo 139 establece el valor probatorio que debemos de asignar.
Además, tenemos por otro lado la declaración de testigos. Hay un límite, cada uno de los sujetos procesales no puede presentar la cantidad de testigos que desee, sino que por el contrario, cada litigante puede presentar hasta un máximo de 5 testigos para ser escuchados y a través de su prueba testimonial, pues acreditar los hechos que afirma o los hechos extintivos de su pretensión, ¿no? Tenemos también que como ocurre, tal como ocurre en la declaración de parte, es necesario que aquel sujeto que va a prestar declaración testimonial también tenga conocimiento de esta diligencia, como mínimo con 3 días de anticipación a la fecha en la que va a desarrollarse la misma. Hay una cuestión, también deben de señalarse las generales de ley al momento de poder desarrollar este medio de prueba y tal como ocurre con la declaración de parte, debe de prestarse juramento previo a poder pues prestar testimonio, ¿no? Nos vamos a ir al artículo 134 porque quiero que veamos o que recordemos, mejor dicho, en qué consiste pues este juramento, cuál es la fórmula, ¿no? Y nos dice el obligado a declarar lo hará con arreglo de la siguiente fórmula. Siempre el órgano, el juez, el titular del órgano jurisdiccional pregunta, ¿prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado? Entonces, el sujeto obligado, ya sea a prestar declaración de parte o declaración testimonial, tiene que contestar sí, bajo juramento prometo decir la verdad, ¿verdad? Redundante, pero esta es la forma en la que debe de seguirse y con posterioridad a que el sujeto obligado pues dé respuesta a la fórmula enunciada con anterioridad, el titular del órgano jurisdiccional está obligado a poner de su conocimiento la pena relativa al delito de perjurio, ¿no? Incurriendo entonces en delito en caso de que la declaración de parte o testimonial pueda contener hechos que no sean ciertos. Además de eso, también tenemos la declaración por informe que está regulada en los artículos 153 y 154 y que tienen lugar cuando esta práctica la tiene que rendir alguno de los siguientes funcionarios. Entiéndase, presidente de cualquier organismo de Estado, los ministros, los viceministros, secretarios y subsecretarios de gobierno, magistrados y jueces. Estas personas que ostentan esta calidad no están obligados a concurrir al órgano jurisdiccional para prestar declaración testimonial, ¿no? Entonces, ellos tienen la oportunidad de prestar la declaración a través de un informe, por supuesto, bajo protesta respectiva. Entonces, eso es algo muy característico que espero ustedes no hayan olvidado aún. Tenemos también el dictamen de expertos, que es aquel medio de prueba en el cual deben de pues considerarse las siguientes reglas. Primero, la parte interesada debe de expresar en su solicitud con claridad y precisión. Permítame un segundo. Ya perdí. Acá está. La parte interesada, indistintamente sea actor o demandado, quien haya propuesto este medio de prueba, tiene la obligación de expresar con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe de versar el dictamen de expertos. Recordemos que el experto realmente, o el dictamen de expertos es un medio de prueba que se caracteriza justamente porque un tercer sujeto especializado en determinada materia o ciencia, pues coadyuva al juzgador a poder comprender ciertos puntos sobre los cuales el juez definitivamente no tiene expertise, no tiene conocimiento. Esto mayormente se da sobre todo en juicios ordinarios que tienen que ver o cuya litis, objeto de litis, versa sobre un bien inmueble. Entonces, necesariamente las partes, pues
proponen el reconocimiento o el establecimiento de ciertas medidas y colindancias, ubicación incluso de los bienes inmuebles. Y muchas veces, pues no basta realizarlo a través del reconocimiento judicial, sino que es necesario establecer medidas y colindancias a través de un experto medidor, ¿no? Es acá cuando entra justamente alguien especializado en esta ciencia que pueda establecer esta serie de puntos, pero no es solamente que actor y demandado puedan decir, señor juez, propongo dictamen de expertos, ¿verdad? Y para dejar abierta pues infinidad de puntos sobre los cuales puedan versar, sino que por el contrario, es necesario que se establezca, bueno, cuáles son los puntos claros que quiere usted que el experto, sobre los cuales el experto pueda y deba de pronunciarse. Además de eso, una vez que se propone el dictamen de expertos, el juez escuchará por 2 días a la otra parte, es decir, a la contraparte. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues porque resulta que la contraparte se puede adherir a la solicitud de aquel que planteó el dictamen de expertos y que de hecho pueda agregar nuevos puntos a los ya descritos por la parte interesada, pero también le da la oportunidad para que pueda impugnar los puntos que enlistó el sujeto interesado. No, señor juez, no estoy de acuerdo con que el experto medidor establezca las colindancias del bien inmueble que ocupo. Entonces, procedo a impugnar y por supuesto, establezco las justificaciones sobre las cuales considero no es viable pronunciación del experto en torno a este punto y el objetivo de la impugnación es anular ese aspecto sobre el cual el experto debe de pronunciarse. Además de eso, cabe mencionar que la forma en la cual se designa al experto, está constituida de la siguiente forma. Las partes designan un experto. Cada uno tiene la oportunidad de designar un experto y el juez designa un tercero en caso de que haya discordia, ¿no? Es decir, que las partes pueden arribar a un acuerdo y establecer, bueno, tenemos los mismos puntos y queremos que sea fulanito el experto, pero si no hay acuerdo alguno, entonces el juez puede designar a un tercero y por supuesto debe de notificarle y dentro de los 5 días de haberle notificado a los expertos, estos deben de acudir al órgano jurisdiccional a aceptar personalmente el cargo. Y los expertos pueden ser recusados, claro que sí, cuando hay circunstancias que realmente les impidan emitir un pronunciamiento en torno a la situación, qué sé yo, por tener algún interés de carácter personal, entre otras cuestiones. Ahora bien, el reconocimiento judicial es un medio de prueba que realmente es súper utilizado. ¿Por qué? Porque a través de este se busca que el titular del órgano jurisdiccional pueda apersonarse a realizar pues una verificación física tanto de personas como de cosas, ¿no? Entonces nos dice que este puede realizarse en cualquier momento del proceso. Este medio de prueba tiene la característica de que puede realizarse de oficio, es decir, que acá no hay necesidad de que las partes se lo soliciten al juez, sino que al juez le asiste la facultad de decretarlo, o también puede ser realizado, por supuesto, a petición de parte, es decir, los sujetos lo piden, lo proponen, ¿no? Cabe mencionar que en este caso el reconocimiento judicial también puede llevarse a cabo en diligencias para mejor fallar. El auto para mejor fallar es aquella etapa procesal o es aquella facultad que le asiste al juzgador en caso de que hayan puntos dudosos sobre los cuales él tenga que decidir. Entonces, en este caso es necesario que el juez se auxilie de ciertas herramientas con la finalidad de esclarecer la confusión en la cual se encuentra en ese momento. Así que si él se encuentra en confusión o en duda, puede en auto para mejor fallar ordenar la práctica del reconocimiento judicial. Y esta diligencia puede ordenarse para realizarse en personas, en lugares y en cosas que puedan interesar al proceso.
Cabe señalar también que el juez señala con 3 días de anticipación, por lo menos, el día y la hora en la cual va a desarrollarse esta diligencia. ¿Por qué tiene que señalar o por qué tiene que notificar la fecha y hora de la diligencia? Porque es necesario que los sujetos procesales acudan, puede ser únicamente de forma personal o auxiliados de su abogado para poder justamente pues presenciar la diligencia de reconocimiento judicial que vaya a desarrollarse. La prueba de documentos, uno de los requisitos que vimos en el escrito inicial de demanda y de contestación de demanda es que los documentos que van a servir como medios de prueba deben de adjuntarse a los escritos respectivos, solicitando, por supuesto, su incorporación como títulos de prueba. Esta es una obligación y es un requisito esencial contemplado en el artículo 61 y 106 que vimos la semana pasada, y cabe mencionar que pueden presentarse toda clase de documentos, así como también fotografías, fotostáticas, fotocopias, entre otras cuestiones. Hay también acá una excepción y nos dice que el juez de oficio o a solicitud de parte puede pedir a cualquier oficina pública o institución bancaria la información escrita que pueda ser relevante para el juicio en particular que se está desarrollando. Además de eso, por supuesto que hay documentos que pueden impugnarse, sobre todo aquellos cuya veracidad está en entredicho, ¿no? Entonces, esta impugnación se ventila en la vía de los incidentes. Nuevamente les recuerdo la fórmula 283, cuyo fundamento y trámite se encuentra en la ley del organismo judicial. Bien, entonces, habiendo agotado y comprendido que en la apertura a prueba que tenemos en el cuadro número 4, pues esta se establece por el término de 30 días, de acuerdo al fundamento legal que socializamos, y que hay salvedades que pueden modificar este término de carácter ordinario, ¿verdad? Entonces, dentro de este plazo se pasa a la práctica de la prueba que ya vimos. Pueden ser todos los medios de prueba que tenemos enlistados en nuestro esquema y de los cuales pues socializamos algunos. Ahora bien, una vez que se han diligenciado los medios de prueba, ¿qué es lo que sigue? No está en el esquema, pero sucede que luego de que se han diligenciado los medios de prueba, el secretario del tribunal tiene la obligación de rendir un informe de los medios de prueba diligenciados a el juez de primera instancia. Entonces, el juez de primera instancia pone de conocimiento a los sujetos procesales. ¿Para qué? Bueno, pues para que estos le pidan seguir con el trámite del proceso. Entonces, nuevamente se configura el principio dispositivo. ¿Y qué es lo siguiente que los sujetos procesales tienen que pedir? Ah, bueno, pasar a la etapa número 5, que es solicitarle que señale día y hora para la vista. Ahora me voy y digo, bueno, ¿qué es vista? La vista está regulada en el artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil y es el acto mediante el cual las partes presentan los alegatos finales antes del pronunciamiento del juez, ¿no? Pronunciamiento que va a resolver el fondo del asunto. Realmente en este acto las partes tienden como a presentar justamente sus conclusiones y nuevamente a brindar razones de por qué la demanda debería ser declarada con o sin lugar. Esta etapa procesal se ha desnaturalizado porque en la práctica los abogados tienden a nuevamente transcribir en el escrito inicial todas las justificaciones o los argumentos planteados en la demanda y en la contestación de la demanda, olvidando que la vista es para concluir, ¿no? Es para la presentación de alegatos finales que nuevamente pues traten de sintetizar únicamente por qué debería de declararse con lugar la demanda o por qué deberían de desecharse las pretensiones contenidas en la misma. Y
Una vez que las partes evacúan la audiencia de vista, entonces el juez se encuentra completamente listo para dictar la sentencia respectiva. Solo, ojo, voy a regresar a el artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil porque allí está el plazo respectivo. Y me dice, vista, concluido el término de prueba, así que ya sabemos que esta etapa procesal va con posterioridad a el término de la prueba, nos dice, que era lo que les comenté, nos hace falta en el esquema. El secretario lo hará constar sin necesidad de providencia, es decir, sin necesidad de resolución alguna, el secretario del tribunal asienta una razón y, bueno, pues establece que el término de la prueba ya venció, ya finalizó y procede a rendir un informe al juez de los medios de prueba recepcionados, tal como lo establece la última línea de este párrafo que estamos leyendo y que nos dice, agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. Posteriormente, el juez de oficio señala día y hora para la vista dentro del término señalado en la ley del organismo judicial. Este término en la ley del organismo judicial está regulado por el término de 15 días, ¿ok? Entonces, por favor, ustedes anótenlo, tienen allí que verificar el fundamento legal de la ley del organismo judicial. Entonces, el término está constituido por 15 días. Cuando finalizó este término, cuando ya transcurrió y los sujetos procesales evacuaron, entonces el juez está listo para dictar su sentencia dentro de los 15 días siguientes, de acuerdo al artículo 198. Y nos vamos acá. Nos dice, efectuada la vista, omitamos la siguiente parte que ya la voy a explicar. Se dictará la sentencia conforme lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. Ok, la vista vence, el juez está listo para dictar sentencia, pero puede suceder una cuestión. Puede suceder que el juez, antes de pronunciar su fallo, es decir, antes de dictar sentencia, tenga duda o confusión en torno a ciertas cuestiones o puntos del proceso y entonces haga uso del auto para mejor fallar, que ya les decía, es una facultad reglada que asiste a el juez para poder pues hacer uso justamente de alguna práctica, de alguna diligencia de medio de prueba para poder esclarecer aquel punto sobre el cual tiene duda o que no le permite emitir la resolución de fondo correspondiente. Entonces, en la práctica del auto para mejor fallar, justamente el juez obra como estime procedente para obtener un resultado que pueda ajustarse a los derechos de las partes. La finalidad no es producir prueba en favor de alguno de los sujetos procesales, sino aclarar algún punto dudoso que no permita al juez emitir una decisión que pueda pues poner fin a la litis. Entonces, ya les decía, una vez que el juez, bueno, puede tener dudas o no, en cuyo caso se materializaría el auto para mejor fallar o no, entonces está listo para dictar la sentencia, que es el acto jurisdiccional, que miren, ustedes recuerdan que la demanda, dijimos, es el acto más importante y más formal del juicio. Ok, yo diría que en torno, bueno, no digo, sino que así es, en torno a este acto más importante y más formal se encuentra la sentencia, porque la sentencia exclusivamente debe de ajustarse a la demanda, es decir, no debe de otorgar más allá de lo pedido en aquella, ni debe de dejar de resolver cuestiones que oportunamente fueron solicitando en este escrito. Entonces, justamente a través de la sentencia, el órgano jurisdiccional decide sobre la conformidad o inconformidad de la pretensión y en ese caso, pues puede negar o puede otorgar la pretensión que le es solicitada. Ahora bien, ¿cuáles son los plazos respectivos? Bueno, ya sé que la vista, una vez que se venció el término de prueba y que los medios de prueba fueron oportunamente recabados, el juez debe de señalar día y hora para la vista dentro de los 15 días siguientes.
Con posterioridad, el juez está listo para dictar sentencia dentro de los 15 días siguientes a que vence el plazo para la vista. Pero, nuevamente, si el juez tenía puntos dudosos, entonces sabíamos que puede dictar un auto para mejor fallar. Pero ojo, esta diligencia para mejor fallar debe de practicarse en un plazo no mayor de 15 días. Entonces, yo lo que agregaría a el esquema sería que el auto para mejor fallar debe de practicarse en un plazo no mayor de 15 días y cuando este plazo ha vencido, entonces se dicta la sentencia dentro de los 15 días siguientes, otorgando o denegando la pretensión en específico. Y con la sentencia es que podemos decir finaliza la intervención del juez de primera instancia. Por supuesto, al emitir la sentencia, claramente una parte va a quedar conforme y otra no. Entonces, o puede que las dos partes queden inconformes con la totalidad de la sentencia o de manera parcial, es decir, solamente con ciertos puntos resolutivos. Entonces, ¿qué sucede en caso de encontrarse inconforme con lo resuelto por el juez de primera instancia? Les asiste el recurso de apelación, a través del cual van a viabilizar realmente que intervenga ya el órgano jurisdiccional de segunda instancia. Y aquí es cuando pues se dice que se traslada la jurisdicción a los órganos de segunda instancia para que estos puedan seguir conociendo de los autos justamente ya constituidos como un tribunal colegiado. Pregunto, ¿tienen dudas hasta este momento del trámite de primera instancia? No, licenciada. Ok. Perdone, solo para confirmar, el artículo sería el 142 de la LOJ, ciento el de cuarenta y los dos de la plazos. LOG, así es, de los plazos, así es, esa es la regla general en cuanto a plazos, Glenda. Muy bien, entonces asumo que quedamos claros con el trámite del juicio ordinario en primera instancia, lo que me lleva entonces en estos momentos a que pasemos a la segunda parte de Una nuestra pregunta, sesión. licenciada. Adelante, adelante. Y al respecto de los términos ordinarios y de los 30 días, ¿ya cuenta con el extraordinario 120? Ok, sí, van inmerso, por eso se dice que los plazos empiezan a correr en conjunto, ¿verdad? Entonces ya sabemos que aunque haya prueba que deba de recepcionarse fuera de la República, pues obviamente se van a decretar los 120 días, ¿verdad? Pero en caso de que también haya prueba que rendirse acá como declaración testimonial o declaración de testigos, sabemos que de esos 120 días tenemos que tomar los primeros 30 como término ordinario. ¿Estamos claros? Gracias, No hay ningún licenciada. problema. Bien. Cabe señalar, previo a poder desarrollar el trámite de segunda instancia, quiero también que podamos platicar un poquito acerca de de los medios de impugnación que asisten en primera instancia. Es decir, ya sé que mi juicio ordinario finaliza, por supuesto, con la sentencia. Pero ¿qué medios de impugnación tengo al alcance para atacar la sentencia respectiva? ¿Qué medios de impugnación se me permite utilizar en la tramitación del juicio ordinario? Bueno, primeramente tengo el recurso de apelación. El recurso de apelación es un recurso cuyo objeto es denunciar ante un tribunal de segunda instancia de los agravios que ocasiona lo resuelto por el juez en primera instancia. Es decir, que a través del recurso de apelación yo tengo la posibilidad de enunciar ante un tribunal colegiado que la decisión asumida por el juez de primera instancia resulta agraviante, que justamente me ocasiona un perjuicio y por supuesto tengo la oportunidad de declarar las inconformidades que se desprenden de lo resuelto por el juez.
Ojo porque también sucede en la práctica, es muy común que confundamos la naturaleza del recurso de apelación y pretendemos discutir prácticamente el juicio desde la argumentación planteada en el escrito inicial de demanda, sobre todo si yo era el actor y declararon sin lugar la demanda, entonces por supuesto que no voy a estar conforme con lo resuelto, planteo el recurso de apelación para que un tribunal de segunda instancia, es decir, de mayor jerarquía, pues revise de lo actuado, pero cometo el error de volver a trasladarle o transcribirle los argumentos en los cuales me estaba basando para la viabilidad de mi pretensión. Y se me olvida que la apelación debe de ser una crítica de que sea clara, que sea seria, que sea precisa, pero por sobre todas las cuestiones que pueda ser razonada y concreta, con la cual yo pueda señalar cada una de las motivaciones o de los párrafos o de la decisión que está consignada en la resolución que estoy impugnando y que fue utilizada, por supuesto, por el juez de primera instancia. Entonces, yo tengo que ilustrarle al tribunal de segunda instancia qué decisión, qué apartado de la resolución que estoy impugnando me causa agravio y debo de identificarle por qué razón me causa agravio y por qué no debió de haber resuelto de esa forma, por supuesto, expresando también la solución final que yo pretendo pueda ser emitida por el tribunal de segunda instancia. Es conocido cuando ustedes ven en pantalla que dice por el aquo, se está refiriendo a el juez de primera instancia. Aquo en latín refiere al juez de menor grado y el tribunal adquem se está refiriendo a un tribunal de mayor jerarquía, entiéndase en este caso al tribunal de segunda instancia, que es una sala de apelaciones. Además de eso, no solo tengo el recurso de apelación como un medio de impugnación, sino que también tengo el recurso de aclaración. El recurso de aclaración procede cuando los términos de un auto o de una sentencia son oscuros, ambiguos o contradictorios. Recordemos muy bien que la demanda tiene como requisito, pues, que pueda contener los hechos descritos con claridad y con precisión. No amerita lugar a confusión alguna o sobre todo a que no pueda ser, a que no brinde la certeza jurídica que se necesitaría para resolver de lo contenido en ella. Lo mismo ocurre con toda resolución judicial, indistintamente de sea un auto o una sentencia. Esta debe de ser lo suficientemente clara y congruente como para dejar claro cuál es la posición del órgano jurisdiccional. ¿Qué pasa en caso de que aún los párrafos contenidos en la sentencia se puedan contradecir unos entre otros? Bueno, no hay claridad en el asunto y por lo tanto es viable que yo pueda plantear el recurso de aclaración con la finalidad de que el juez me pueda explicar qué fue lo que quiso decir. Hay ambigüedad también cuando no hay suficiente congruencia, ¿no? Cuando también la resolución divaga un poco y se dice que es oscura, bueno, pues también cuando no hay la suficiente hilación que nos permita arribar a una conclusión de certeza jurídica que con facilidad podamos comprender. Cabe mencionar que, por supuesto, para que el recurso de aclaración pueda proceder, es indispensable que el sujeto que está planteando este recurso identifique correctamente qué parte de la resolución es oscura, qué parte es ambigua y qué parte se contradice. En la práctica, otro error súper común es que planteamos el recurso de aclaración y hacemos preguntas, ¿verdad? Que el juez explique por qué razón. No, esa no es la finalidad. La finalidad del recurso de aclaración es evidenciar. El juez en determinado párrafo sostuvo esto y en el siguiente sostiene esto. A su sola lectura hay evidente contradicción porque, y entonces señalo por qué estoy advirtiendo yo una contradicción. Esto con la finalidad entonces de que al resolverse el recurso de aclaración se establezca de manera certera qué es lo que el juzgador trató de decir en aquella resolución judicial.
Y por último, tenemos el recurso de ampliación. El recurso de ampliación es un recurso que opera en cumplimiento de los requisitos que oportunamente señalamos en el escrito inicial de demanda. Recordemos que insistimos mucho en la claridad y precisión de los hechos y sobre todo de las peticiones que formulamos tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. Y les decía, frente al acto más importante y más formal del proceso, que es la demanda, se encuentra el acto que la resuelve y es la sentencia. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que la sentencia debe de resolver todas y cada una de las peticiones que se contemplaron en la demanda. Aún si estuviéramos resolviendo una cuestión incidental en un auto, por ejemplo, tienen que resolverse todas y cada una de las peticiones planteadas en todos y cada uno de los escritos que formulemos o que presentemos ante el órgano jurisdiccional. Y la obligación del juez es resolver todas y cada una de las peticiones consignadas en el apartado respectivo. Pero, ¿qué sucede cuando el órgano jurisdiccional deja de resolver alguna de las peticiones que oportunamente formulé? Entonces tiene lugar el recurso de ampliación. Y este procede cuando se ha omitido resolver sobre alguno de los puntos sobre los cuales versa el proceso. Entonces, al momento de plantear el recurso de ampliación, es necesario que el sujeto que esté interponiendo el recurso pueda indicar qué punto se dejó o se omitió resolver. ¿Para qué? Para que al momento de resolver el recurso de ampliación, pues pueda emitirse la decisión o el pronunciamiento respectivo en torno a el punto que fue oportunamente omitido. Ahora que ya les expliqué cuáles son los medios de impugnación que se me permiten en materia civil, específicamente en el juicio ordinario, vale la pena que les pueda presentar la tramitación de cada uno de estos recursos. Solo me permiten, por favor, un minutito. Ahora estoy con ustedes nuevamente. Gracias. Muy bien, chicos. Entonces, continuando, les decía que en estos momentos voy a presentarles la tramitación de las impugnaciones que se me permiten en el juicio ordinario civil. Bien, solo quiero que recordemos que en nuestro esquema de la tramitación del juicio ordinario en primera instancia teníamos que finaliza con la sentencia y que esa sentencia, de acuerdo a lo que acabamos de platicar, puede ser impugnada a través del recurso de apelación. Pero, ¿cuál es la tramitación del recurso de apelación? Bueno, primero, una vez que la sentencia le es notificada a los sujetos procesales, a partir del momento en el que fueron notificados, sobre todo aquel cuya decisión le resulta agraviante, tiene el plazo de 3 días para interponer el recurso de apelación. Solo previo a ver la tramitación, recordemos que el recurso de apelación, su regla general está regulada a partir del artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en él establece los casos en los cuales es viable el planteamiento del recurso de apelación. En este caso nos dice, el recurso de apelación puede plantearse en contra de autos que resuelvan las excepciones previas, puede plantearse en contra de las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, puede también plantearse en contra de los autos que pongan fin a los incidentes que se tramitan en cuerda separada y también a las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria.
Ojo, ¿cuáles son las resoluciones de mera tramitación? Los decretos. Entonces me está diciendo en jurisdicción voluntaria el recurso de apelación procede siempre y cuando la resolución que va a atacar no sea un decreto, ¿verdad? Entonces, teniendo claro cuáles son los casos de procedencia del recurso de apelación, pues yo identifico que la sentencia dictada en primera instancia puede ser objeto de recurso de apelación, es decir, de revisión por un tribunal de mayor jerarquía. Así que, bueno. Ya teniendo claro eso, sé que puedo atacar la sentencia a través de este recurso. Pero ya sé qué es la apelación, solamente quiero establecer cuáles son los efectos que tiene el planteamiento de la misma. Y eso lo regula el artículo 604 que establece, desde que se interpone la apelación, queda limitada la jurisdicción del juez a conceder o denegar la alzada. Ojo porque este párrafo es súper importante, ya que una vez que actor o demandado plantean el recurso de apelación, el juez de primera instancia queda atado de manos y no puede realizar otra intervención que no sea la de conceder o denegar el recurso de apelación planteado. Hay casos excepcionales en los cuales, por supuesto, todavía puede decidir, pero están taxativamente señalados y nos dice, bueno, que puede seguir conociendo de los incidentes que se tramitan en pieza separada, siempre que se hayan formado antes de admitirse la apelación. También puede seguir conociendo para todo aquello que sea relativo a bienes embargados, su conservación y su custodia, su venta, peligro de pérdida, entre otras cuestiones, ¿no? Todo lo que sea relacionado con las providencias cautelares, ojo, porque eso ya lo vimos. Y también puede seguir conociendo del desistimiento del recurso interpuesto, o sea, siempre y cuando, por supuesto, los autos no se hubieran elevado a el tribunal de mayor jerarquía. Entonces, yo, Marcela Sosa, era la actora, no me benefició la sentencia emitida en primera instancia, no estoy de acuerdo con la misma porque desestimaron mi pretensión, planteo el recurso de apelación. A partir de ese momento, el juez de primera instancia solo puede conceder o denegarme el recurso. Pero resulta que bueno, probablemente ya me lo concedió, solo que todavía no ha elevado los autos a la sala de apelaciones y resulta que ya lo pensé mejor y no vale la pena desgastarse con seguir ventilando el juicio en segunda instancia, planteo el desistimiento. Aparentemente el juez ya no podría tomar ninguna otra decisión, pero el 604 establece como excepción conocer del desistimiento en caso de que ésta pudiera plantearse. Ahora que ya me quedó claro cuáles son los efectos de la interposición, ya me puedo ir a el trámite del recurso de apelación. Sé bien que una vez que la sentencia me es notificada, tengo 3 días hábiles a partir de ese momento para interponer el recurso de apelación. Ese recurso, lógicamente, lo interpongo ante el juez de primera instancia porque de acuerdo al 604 me dice que es al juez de primera instancia al que le corresponde otorgar o denegar el recurso. Y a partir del momento en el que lo planteo, su jurisdicción queda limitada. Por eso ustedes en pantalla tienen una línea roja. A partir de ese momento es como stop para el juez de primera instancia para que pueda limitarse únicamente a lo que la norma le permite. Entonces, el juez de primera instancia tiene que calificar el recurso. ¿En qué consiste esa calificación? El juez de primera instancia tiene que establecer primero si el recurso de apelación fue interpuesto en tiempo, es decir, dentro de los 3 días habilitados para el efecto. Segundo, tiene que verificar si si la resolución objeto del recurso de apelación es viable de ser atacada a través de la misma. Es decir, si la resolución objeto de apelación está enlistada dentro de los casos de procedencia que viabiliza la interposición del recurso de apelación. Entonces, se cumplen con estos presupuestos. Y por supuesto, verificar siempre que todos los sujetos procesales se encuentren notificados de la resolución. Verificados estos requisitos, el juez tiene 2 opciones. Puede otorgar el recurso o puede denegar el recurso.
En caso de que otorgue el recurso, tiene la obligación inmediata de elevar los autos, elevar las piezas, elevar las actuaciones a el Tribunal Superior con hoja de remisión, ¿verdad? Entonces, prácticamente traslada ese proceso hacia el tribunal colegiado que va a ser el competente de tramitar el recurso de apelación. Y en caso de denegarlo, pues obviamente, una vez que lo otorga, debe de notificar a los sujetos procesales y hacerles saber que lo otorgó y que lo va a trasladar a la sala jurisdiccional, ¿verdad? Ahora, cuando lo deniega, también debe de notificar esa resolución a los sujetos procesales. Y en caso de negativa, los sujetos procesales tienen la oportunidad de plantear el ocurso de hecho, pero el ocurso de hecho va a ser algo que vamos a ver después. Ahorita voy a continuar explicándoles el trámite del recurso de apelación, que es el que ustedes tienen en pantalla. Lo último que vimos fue el juez eleva los autos con hoja de remisión, perfecto, lo eleva al tribunal de segunda instancia. Este tribunal recibe las piezas y recibe la hoja de remisión respectiva. En la sala jurisdiccional nuevamente se vuelve a hacer la calificación porque a veces a los jueces de primera instancia se les va a establecer la viabilidad del recurso o si este fue interpuesto en tiempo. Entonces, ¿qué hace la sala jurisdiccional? Vuelve a calificar. Primero, que vengan notificados todos los sujetos procesales. Segundo, que el recurso de apelación haya sido interpuesto dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la resolución final. Y tercero, bueno, pues que la resolución objeto de apelación tenga la característica justo de ser apelable. ¿Cuál es el trámite? Una vez que se califican el cumplimiento de estos requisitos, debe de dictarse una primera resolución y esa primera resolución debe de otorgar una audiencia. La primera audiencia que está constituida por el término de 3 días o 6 días. ¿Cuándo son 3 días o cuándo son 6 días? Bueno, si lo que se está apelando es un auto, la sala jurisdiccional va a otorgar el término o audiencia de 3 días para que el apelante exponga cuáles son los agravios que le ocasiona ese auto que está impugnando. Y si lo que está impugnando es la sentencia, entonces se le otorga audiencia por 6 días para que pueda presentar su escrito respectivo individualizando los agravios que le ocasiona la sentencia impugnada. Hay una circunstancia que puede darse en esta primera etapa de la tramitación del recurso de apelación y es que los sujetos procesales pueden alegar nuevas excepciones, justamente aquellas que nacen después de la contestación de la demanda. Y si hay excepciones nuevas que plantean en este momento, pues en segunda instancia pueden tramitarse como incidente. Nuevamente repito, la fórmula del incidente es 283. Corro audiencia a los interesados por el término de 2 días, abro a prueba si es que se trata de cuestiones de hecho y se abre a prueba por el término de 8 días y la resolución debe de ser dentro de los 3 días siguientes a que se venza el periodo de prueba, ¿no? Esto está remarcado en los cuadros en verde porque son como esta es una incidencia que se da dentro del trámite del recurso de apelación. Pero bueno, continuamos con el trámite normal del recurso de apelación. Corrí la audiencia respectiva, fue 3 o 6 días, dependiendo de la clase de resolución que estábamos impugnando. Esa audiencia tengo que notificarla y a partir de ese momento es que empieza a correr el plazo concedido. Ahora, los sujetos procesales tienen la obligación de hacer uso de esa audiencia e identificar cuáles son los agravios que le causa la resolución. ¿Por qué? Porque si no le expone al órgano jurisdiccional de segunda instancia cuáles son esos agravios, entonces la sala jurisdiccional está impedida de resolver el recurso de apelación, toda vez que no puede suponer los agravios que le ocasiona a la parte recurrente, ¿no? Aquella resolución impugnada. Entonces allí entra en juego el principio de limitación de conocimiento. El órgano jurisdiccional jamás va a suponer
cuáles son esos supuestos agravios, así que corresponde con exclusividad al recurrente enunciarlos en esta audiencia que se está corriendo. Si hay medios de prueba que deban de recibirse en segunda instancia, por supuesto, deben de ser recepcionados en la segunda instancia dentro de la fase de la primera audiencia y antes, por supuesto, de que se señale la vista respectiva, ¿no? Con posterioridad a que se corre aquella primera audiencia para que puedan exponer los agravios que les ocasiona la resolución impugnada, se procede a señalar día y hora para la vista, aplicando siempre el plazo contemplado en el artículo 148 de la LOJ. ¿Por qué lo vemos de esta forma? Bueno, pues porque tenemos 15 días para el efecto. ¿Y por qué aplicamos el plazo de la LOJ? Porque el 610 del Código Procesal Civil y Mercantil no señala un plazo en particular. Por lo tanto, es importante que nosotros apliquemos la primera regla. Además de eso, una vez que se ha celebrado la vista respectiva, debemos de dictar la resolución final dentro del plazo que señala el artículo 142. Si lo que están apelando es un auto, entonces la resolución de la sala jurisdiccional debe de emitirse dentro de los 3 días siguientes a que se venció la etapa procesal de la vista. Y si lo que se está resolviendo es la sentencia, entonces debe de emitirse 15 días después a celebrada la vista. Una vez que se emite la resolución final, el órgano jurisdiccional de segunda instancia tiene la obligación de certificar lo resuelto y enviar justamente la copia de la certificación de lo resuelto a el órgano de primera instancia juntamente con los antecedentes, ¿no? Es decir, con los autos o con las piezas que fueron oportunamente enviadas por el juzgado de primera instancia. Pregunto, ¿vamos claros hasta acá o van teniendo dudas al respecto? ¿Va quedando claro cómo es el trámite del recurso de apelación? Quiero asumir que sí. Solo permítanme un segundo, quiero verificar algo acá. Ok, sí. Bien. Entonces, asumiendo que está quedando claro todo en torno al tema de tramitación del recurso de apelación, voy a pasar a la segunda impugnación. Bueno, esta no es una impugnación, sino que es un recurso puesto al alcance de del sujeto procesal a quien se le deniega el recurso de apelación. Recordemos nuevamente que el juez tenía dos opciones, conceder o denegar el recurso de apelación. Y dijimos, bueno, ya vimos el trámite en caso de que lo conceda y agotamos el trámite del recurso de apelación. Ahora, ¿qué sucede en caso de que lo deniegue? En caso de que lo deniegue, el Código Procesal Civil y Mercantil contempla la posibilidad de que la parte que se vea afectada por esta denegatoria pueda acudir a plantear un curso de hecho dentro de los 3 días siguientes en que le fue notificada la denegatoria. ¿Cuál es la finalidad del planteamiento del ocurso de hecho? Bueno, pues poder ilustrar al órgano de segunda instancia que el juez se equivocó al denegar el recurso respectivo. Entonces, el planteamiento del ocurso de hecho no se hace más ante el órgano jurisdiccional de primera instancia, sino que la parte afectada va directamente a la sala jurisdiccional y cumpliendo los requisitos de toda primera solicitud, interpone el ocurso de hecho ante el Tribunal Superior, por supuesto dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la denegatoria.
Acá, una vez que se recibe, perdón, el ocurso de hecho, la sala jurisdiccional está obligada a calificar el cumplimiento de los requisitos de todo escrito inicial. Nuevamente, acá en la sala se verifica cumplimiento de artículos 61, 106 y 107 que platicamos la semana pasada. En este caso, cuando el órgano de segunda instancia ha identificado el cumplimiento de los requisitos, el trámite es el siguiente. La sala jurisdiccional remite la pieza original de sala del ocurso de hecho al juez de primera instancia para que el juez de primera instancia pueda realizar un informe dentro de las 24 horas siguientes al momento en el que recibió la pieza original del ocurso de hecho. Entonces, en ese informe, el juez tiene que individualizar las razones que lo motivaron a denegar el recurso de apelación. Una vez que el juez inferior remite ese informe a la sala jurisdiccional, es decir, dentro de las 24 horas siguientes, el Tribunal Superior, es decir, la sala, recibe el informe y a partir del momento en el que lo reciba, tiene que resolver el ocurso de hecho dentro de las 24 horas siguientes. O sea, si queremos verlo como más sintetizado, se interpone en 3 días, se solicita informe a rendir dentro de 24 horas siguientes y se resuelve dentro de las 24 horas siguientes en las cuales se recepcionó el informe respectivo. ¿Cuáles son las decisiones que puede asumir la sala jurisdiccional al momento de resolver el ocurso de hecho? La primera, verificar que el juez tenía razón al denegar el recurso de apelación y por lo tanto declara sin lugar el ocurso de hecho. Ojo, porque aquí la consecuencia es que no solo declara sin lugar el ocurso de hecho, sino que además ordena archivar las diligencias e impone una multa de 25 quetzales. Y la otra opción es verificar que el juez en efecto se equivocó al denegar el recurso de apelación, por lo tanto procede a declarar con lugar el ocurso de hecho y a partir de ese momento solicita al juez de primera instancia que eleve los autos originales para proceder de acuerdo al trámite del recurso de apelación que ustedes tienen enmarcado en este cuadro amarillo y que ya vimos anteriormente. Es decir, una vez que recibe los autos originales, corre el trámite del recurso de apelación. Concede audiencia, si es auto por 3 días, si es sentencia por 6 días. Esta audiencia es para individualizar los agravios que le ocasiona la resolución impugnada. Una vez que se ha verificado esta primera audiencia, está obligado a señalar audiencia de vista, señalando día y hora para el efecto dentro de los 15 días siguientes y vencido la etapa procesal de la vista, está obligado a dictar la resolución que corresponda. Si lo impugnado era un auto, la resolución debe de dictarse dentro de los 3 días siguientes y si era una sentencia dentro de los 15 días siguientes. Una vez que la resolución ha quedado firme, se certifica y juntamente con los antecedentes de primera instancia se procede a su devolución a el juzgado de origen. Y esta es la tramitación del ocurso de hecho. Ahora, tramitación del recurso de aclaración y ampliación. Primero, sus casos de procedencia están establecidos en el 596 del Código Procesal Civil y Mercantil y ya los vimos en la presentación anterior. Muchos los confunden porque están regulados en el mismo artículo. Sin embargo, ya vimos cuándo es recurso de aclaración y cuándo es recurso de ampliación. Ojo, porque en la práctica también es muy común que los planteen como recurso de aclaración y ampliación y no individualicen, bueno, qué casos justifican el recurso de aclaración y cuáles justifican el recurso de ampliación. No son sinónimos, chicos. Trámite del recurso de aclaración y ampliación, una vez que fue notificado el auto o la sentencia emitido por el juez de primera instancia o del órgano de segunda instancia, porque la característica del recurso de aclaración y ampliación es que se puede emitir se puede interponer tanto en primera como en segunda instancia. Entonces el trámite se interpone dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del auto o la sentencia y por supuesto se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución
Una vez que el órgano jurisdiccional tiene este planteamiento, concede audiencia por 2 días a la otra parte y con su contestación o sin ella tiene que resolver dentro del término de 3 días siguientes al vencimiento de esta audiencia. Entonces, la fórmula de tramitación para el recurso de aclaración y ampliación está constituida por 4823, ¿ok? Fundamento legal, artículo 596 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y tenemos otro recurso que realmente pues tiende a ser un remedio. Ya no me voy a perder explicando recurso y remedio porque sé que lo saben, eso es parte de la doctrina del procesal civil y mercantil. Y a pesar de que, por eso es que al ser un remedio no está contemplado dentro de la plantilla de los medios de impugnación, ¿no? Pero importante es tratar de recapitular en su tramitación porque la revocatoria únicamente procede en contra de los decretos. La revocatoria puede ser a solicitud de parte, es decir, las partes pueden plantearlo, pero también puede darse de oficio, es decir, el juez de primera instancia o la sala de apelaciones puede revocar sus propios decretos, ¿no? En caso de que se solicite por alguna de las partes, bueno, pues las partes tienen la obligación de interponerla dentro de las 24 horas siguientes, tras las cuales le fue notificado el decreto que pretende revocar, ¿no? Y una vez que se plantea el recurso de revocatoria, el juez o el tribunal debe de resolver de su procedencia dentro de las 24 horas siguientes. Entonces, la fórmula sería 24-24. Tenemos también el recurso de reposición. El recurso de reposición tiene como caso de procedencia justamente que puede puede plantearse contra autos originarios de sala o resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Miren, ¿qué pasa una vez que la sala resolvió y no estoy de acuerdo? Bueno, ya no hay recurso de apelación en contra de lo resuelto por la sala. En algunos casos puedo, siempre y cuando se constituya como auto originario, puedo plantear el recurso de reposición para que la sala evalúe nuevamente lo que ha resuelto. Además de eso, si fueran resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, también puedo plantear el recurso de reposición. Entonces, ¿cuál es el trámite? Una vez que fui notificado del auto originario de sala o de la resolución de Corte Suprema de Justicia, tengo 24 horas para interponer el recurso de apelación y forzosamente se debe de correr audiencia a la parte contraria por el término de 2 días y se procede a resolver dentro de los 3 días siguientes. Y este es el trámite de las impugnaciones que me son permitidas establecer o hacer uso en el juicio ordinario civil. Pregunto, ¿tienen dudas al respecto de las impugnaciones en materia civil, en el juicio ordinario, perdón? Bien, asumo entonces que no. La base legal Lida, es perdone, adelante, Glenda. nos guiamos, como si es un poquito, bueno, no es un poquito, es bastante información de hoy, nos guiamos por los artículos, ¿verdad? Así Para ver es. los plazos, porque ahorita así como que todo así rapidito lo vimos. Exacto, Glenda. Esa es una de las cuestiones de clínicas civiles. Yo les decía, no sé si a ustedes o al otro grupo, pero clínicas civiles es un intensivo. O sea, aquí vamos a pasos acelerados y esa es la característica. No, no son clases de procesal civil y mercantil porque prácticamente lo que nosotros vimos en esta noche es lo que toma semanas durante el semestre, ¿no? Es decir, un juicio realmente no debería de verse en una clase porque tiene sus propias complejidades, ¿no? Pero asumiendo que ustedes ya traen la base del procesal civil y mercantil, es que pueden cursar clínicas para poder, pues, ser como esas esponjitas que ya solamente, o sea, absorben lo que acá se les está diciendo y activan el conocimiento previo que tienen. Pero justamente yo sé lo cargado que puede ser clínicas derivada de su naturaleza. Pero sí, Glenda, deben de basarse forzosamente en los artículos que creería yo ya tienen incluso
subrayados e identificados en su procesal civil y mercantil. De todas formas, yo este material en cuanto a plantillas voy a proceder a cargarlo en estos momentos. De hecho, ahorita es cuando yo doy por agotado ya el tema programado para esta noche, para poder tener el espacio de cargarles no tan tarde el material y que ustedes pues, si quieren, puedan darle una lectura esta noche para estar listos el día de mañana. ¿Ok? ¿Alguien más tiene dudas, comentarios al respecto de lo que vimos en esta sesión? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mucho gusto. ¿Quién me saluda por allí? Agustín. Adelante, Agustín. Así es, licenciada. La pregunta del millón, ¿va? ¿Cuántas preguntas van a venir o van a estar acumuladas por temas, por procedimientos o casos? Ok, Agustín, no sabría responder esa pregunta. Realmente a mí, miren, ustedes lean súper bien instrucciones, yo me baso muchísimo en fundamento legal. Por eso, tal como lo dice Glenda, sí va a ser necesario probablemente que tengan que utilizar su Código Procesal Civil y Mercantil. Quiere decir que viene con todo usted. Sí. Bueno, licenciada, vamos a poner de nuestra Ok, parte ahí para sí, tener sí, una sí. buena nota. Por favor, chicos, esa es la razón por la cual voy a habilitar en un plazo mayor. No lo voy a dejar hasta las 9 de la noche. Lo había pensado así, pero voy a dejárselos habilitados por un plazo mayor para que puedan realizar este parcial con tiempo, toda vez que su ponderación es alta. Son 20 puntos y realmente necesito que puedan salir lo mejor que se pueda, ¿verdad? Para que no les cueste tanto, sobre todo en la evaluación final, porque si esto viene en el primer parcial, ustedes se imaginan cómo va a estar esa evaluación final, ¿no? Muy bien, Bueno, chicos. Licenciada, perdone, solo sería el Código Procesal Civil y Mercantil, como voy a salir de viaje para poder llevar mis leyes. Perdone, gracias. Ok, las leyes que hemos visto de acuerdo a nuestras clases ha sido Código Procesal Civil y Mercantil y Ley del Organismo Judicial. Gracias. No hay ningún problema. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra intervención? Ok, chicos, entonces con esto asumo que ha quedado claro. Mi compromiso es cargar el material en el transcurso de la siguiente hora, en lo que termina de descargar el videíto, ¿verdad? Para que ustedes tengan el espacio de darle una lectura. Desde ya me despido de ustedes, los veo dentro de 8 días. Les deseo éxitos en esta primera evaluación y los animo a que puedan seguir adelante. Realmente, miren, ya vamos con creo que hoy es la clase número 5, mañana es la sesión número 6. Entonces, imagínense, de 16 sesiones que tenemos programadas, prácticamente ya nos quedan 10 por delante, ¿no? Así que los animo y los insto a que puedan seguir adelante. Yo los estoy viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, Liz. Buenas gracias, noches. licenciado. Feliz noche.